No estaba dormido, no era de madrugada. El sol entraba por la ventana y aún así las sombras seguían ahí. Me llamo Jesús y durante años viví en una casa en las Ceiba, Honduras, donde entendí que hay lugares que no están embrujados, sino abiertos. Nunca fui una persona miedosa. Eso es algo que necesito decir desde el principio, porque si no lo aclaro, cualquiera podría pensar que todo lo que voy a contar es producto de mi imaginación. No lo es. Yo no creía en sombras, ni en apariciones, ni en cosas que no pudieran explicarse. Hasta que me tocó vivir en una casa donde el miedo no dependía de la noche. Cuando todo comenzó, era estudiante universitario en la Ceiba, Honduras. Vivía solo, concentrado en terminar mi carrera. Alquilaba una casa sencilla en una zona normal de la ciudad. No era una casa abandonada, ni vieja, ni con historias conocidas. Pertenecía a los padres de personas que conocía desde la universidad, así que jamás dudé en mudarme allí. Las primeras semanas fueron completamente normales. Tenía una rutina estable, me levantaba temprano, asistía a clases, regresaba a casa cansado, estudiaba hasta tarde y dormía sin pensar demasiado. La casa era silenciosa, demasiado silenciosa. Ahora que lo pienso, pero en ese momento no me parecía extraño. Todo cambió una madrugada. No recuerdo haber tenido un sueño previo. No recuerdo un ruido que me despertara. Simplemente abrí los ojos, con esa sensación inmediata que no necesita explicación. No estaba solo. Al pie de mi cama había algo. No puedo describirlo con precisión, porque nunca lo vi completamente. Era como una imagen mal formada, una silueta casi transparente que no tenía bordes definidos. No era una sombra proyectada por nada, era una silueta transparente al pie de mi cama. No se movía, pero yo sentía que me observaba. Quise incorporarme y no pude. Mi cuerpo respondió tarde, como si el miedo hubiera tomado el control antes que yo. Cuando finalmente reaccioné, encendí la luz con un movimiento brusco. No había nada. Me senté en la cama, respiré agitado, convencido de que había sido una pesadilla, y me repetí que estaba estresado, que la universidad exigía mucho, que el cerebro podría jugar malas pasadas al despertar. Eso me funcionó hasta que volvió a pasar. No ocurrió todas las noches, pero sí lo suficiente como para que empezara a temer el momento de dormir. Siempre era igual. Despertaba de madrugada y esa figura estaba ahí, al pie de mi cama, inmóvil, esperándome. Nunca se acercaba, nunca se iba, solo estaba ahí. Con el paso de las semanas, empecé a notar otras cosas. Puertas que yo recordaba haber cerrado aparecían entreabiertas, no violentadas, no empujadas, apenas abiertas, como si alguien hubiera pasado con cuidado, sin querer hacer ruido. Revisé corrientes de aire, cerré ventanas, probé dejando todas las puertas trabadas. No había explicación lógica, pero todavía podía engañarme a mí mismo, hasta que ocurrió algo que rompió cualquier duda. Una tarde, cerca del mediodía, estaba en mi habitación estudiando. El sol entraba directo por la ventana. Había luz suficiente como para no confundir nada. Levanté la vista y vi una sombra moverse por la pared. No correspondía a ningún objeto, no venía de la ventana,
No se comportaba como una sombra normal. Se deslizó lentamente por las paredes de mi habitación y luego desapareció. Me levanté, revisé todo el cuarto, no había nada. Volví a sentarme, tratando de concentrarme, y volvió a pasar. Ahí entendí algo que me heló la sangre. No era solo de noche. Las sombras rondaban mi habitación, incluso cuando yo estaba despierto, consciente, con el sol iluminando todo. Y eso no fue lo peor. Después de aquel día, ya no pude volver a sentirme seguro dentro de esa habitación. Antes, el miedo llegaba solo cuando apagaba la luz. Ahora sabía que no importaba la hora, podía ser de madrugada o a pleno mediodía, las sombras seguían apareciendo cuando querían. Intenté ignorarlas, me repetía que tal vez estaba sugestionado, que el cansancio y la presión de la universidad podían estar afectándome. Seguí estudiando, saliendo temprano, regresando tarde. Durante el día, cuando la casa estaba llena de luz y ruido exterior, lograba convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Pero bastaba con quedarme solo, en silencio, para que esa sensación regresara. La sensación de estar siendo observado. No veía nada directamente. Era siempre por el rabillo del ojo, un movimiento que desaparecía cuando giraba la cabeza, una sombra que no coincidía con nada. Y entonces comenzaron las noches más difíciles. Ya no solo me despertaba con la figura al pie de la cama, ahora, antes incluso de quedarme dormido, sentía que algo se movía en la casa. Escuchaba puertas, no golpes, no portazos, el sonido claro de una puerta abriéndose lentamente, el clic suave del picaporte, el roce de la madera. Me levantaba de inmediato con el corazón acelerado. Recorría la casa, encendiendo todas las luces. Todo estaba en su lugar, las puertas cerradas, el silencio intacto. Al principio pensaba que quizás alguien había entrado. Revisé cerraduras, ventanas, todo. Nunca encontré nada fuera de lugar. Aún así, cada noche el sonido volvía. No siempre de la misma puerta, a veces de la del baño, a veces de la habitación, a veces la que daba al pasillo. Siempre lento, siempre cuidadoso, como si algo no quisiera ser escuchado. Empecé a dormir mal. Dormía poco, me despertaba varias veces y cuando lograba conciliar el sueño, lo hacía con tensión, esperando el momento en que abriría los ojos y volvería a ver. Y entonces apareció el sonido que terminó de quebrarme. La primera vez fue una noche cualquiera. Me había acostado temprano. Apagué la luz, cerré los ojos y respiré hondo, tratando de relajarme. Fue justo en ese instante cuando lo sentí. Un jadeo. No provenía de la habitación, no venía del pasillo, venía de mi oído. Era una respiración pesada, húmeda, constante, como el jadeo de un perro grande después de correr. Podía sentir incluso el aire caliente rozándome la piel. Me quedé completamente rígido. No abrí los ojos de inmediato. El miedo me paralizó. Cuando finalmente lo hice, me incorporé de golpe encendiendo la luz. No había nada. El silencio volvió como si no hubiera pasado nada. Pensé que había sido mi imaginación. Me convencí de ello. Me acosté de nuevo. Cerré los ojos. El jadeo regresó.
Nunca fue violento, nunca fue agresivo, era paciente. Nunca escuché pasos, nunca uñas en el suelo, nunca un ladrido, solo esa respiración, siempre justo cuando estaba a punto de dormir. Desde ese día, cada noche fue una lucha. Dormir se convirtió en un acto de valentía. Apagar la luz era aceptar que algo iba a pasar. Empecé a rezar en voz baja. Decía el nombre de Jesús una y otra vez, como si al pronunciarlo pudiera crear una barrera invisible entre yo y aquello. A veces el jadeo se detenía, a veces no. Las sombras seguían apareciendo durante el día, no siempre en la misma pared, no siempre en el mismo lugar, pero siempre en mi habitación. Nunca salían del cuarto. Eso fue algo que noté con el tiempo. Todo ocurría ahí, como si ese espacio en particular estuviera marcado. Intenté cambiar la distribución de los muebles, movía la cama, cambié el escritorio de lugar, nada sirvió. La figura seguía apareciendo en el pie de mi cama, sin importar dónde la pusiera. Pasaron los meses, seguí asistiendo a la universidad. Mis compañeros me veían cansado, pero nadie imaginaba por qué. Yo no decía nada. Tenía miedo de ponerlo en palabras, como si hacerlo lo volvería más real. Con el tiempo, el miedo se transformó en algo peor, resignación. Aprendí a convivir con las sombras, aprendí a dormir con el corazón acelerado, aprendí a esperar la mitad de la noche y no gritar, no moverme, solo esperar a que desapareciera. Me gradué. Conseguí trabajo, pensé que tal vez al cambiar mi rutina algo cambiaría. Pensé que el estrés universitario había sido el detonante, pero me equivoqué. Ya trabajando, con horarios establecidos, con responsabilidades reales, todo siguió igual. Las sombras seguían apareciendo de día, las puertas seguían abriéndose solas. El jadeo seguía cada vez que intentaba dormir. Ahí entendí algo que me cayó como un peso enorme. No era yo, no era mi mente, no era una etapa, no era cansancio, era la casa, y yo estaba viviendo en un lugar donde algo no quería estar solo. Después de empezar a trabajar, la casa se volvió aún más pesada. No porque ocurrieran cosas nuevas, sino porque todo seguía igual. Yo ya no tenía la excusa del estrés universitario. Tenía horarios definidos, responsabilidades, cansancio físico normal. Y aún así, cada vez que regresaba a esa casa, sentía lo mismo. Una presión invisible, una presencia constante. Las sombras no se habían ido. Seguían apareciendo de día, cuando me cambiaba para ir al trabajo, cuando regresaba por la tarde, cuando me sentaba en la cama a descansar. A veces no las veía directamente, pero sentía claramente cuando estaban ahí. Era como si el aire del cuarto cambiara. Las noches, por su parte, nunca mejoraron. A veces me despertaba antes de que apareciera la figura al pie de mi cama, como si mi cuerpo se adelantara al miedo. Otras veces abría los ojos y ya estaba ahí, inmóvil, esperando. Nunca me habló, nunca me tocó, nunca se acercó más de lo necesario. Y eso era lo más perturbador. No parecía necesitar nada más. Las puertas seguían abriéndose solas. Ya ni siquiera me levantaba a revisarlas todas. Me quedaba sentado en la cama, escuchando el sonido, sabiendo que no encontraría nada fuera de lugar. El jadeo seguía llegando cada vez que intentaba dormir, siempre igual, siempre cerca, siempre paciente. Hubo una noche en la que me quedé despierto hasta el amanecer,
con la luz encendida, solo para evitar cerrar los ojos. Otras veces el cansancio me vencía y dormía a ratos, despertando sobresaltado. Así pasaron los meses hasta que llegó la última noche. No fue una madrugada, no fue después de un sobresalto, no fue en medio del miedo. Era cerca de las 10 de la noche. Recuerdo la hora porque ese día no tenía nada que hacer. Al día siguiente no trabajaba temprano. No había prisa, no había presión. Estaba acostado con la luz apagada, completamente despierto. No sentía miedo, sentía cansancio, un cansancio profundo, de esos que no vienen solo del cuerpo, sino del alma. Cerré los ojos sin esperar nada. No escuché puertas, no escuché jadeos, no sentí sombras moverse. Escuché una voz. No salió de una esquina, no vino del pasillo, no sonó dentro de la casa como un eco. La sentí dentro de mí, pero no como un pensamiento. Era una voz gruesa, profunda, firme. No gritaba, no imponía, no asustaba. Me dio una paz que no había sentido en años. La voz dijo con absoluta claridad: hay portales abiertos. Nada más. No explicó, no advirtió, no ordenó, solo afirmó. En ese instante, todo cobró sentido. Entendí que la casa no estaba simplemente embrujada. No era una sombra aislada, no era una presencia errante. Era un lugar donde algo estaba abierto, donde cosas podían entrar, quedarse, manifestarse. Y entendí algo más importante todavía. Esa voz no venía de lo mismo que me había estado observando durante años. No sentí miedo, sentí calma. Una calma tan profunda que supe sin ninguna duda que nunca podría estar en paz viviendo ahí. No porque algo fuera a atacarme, sino porque ese lugar no estaba hecho para ser habitado. Me incorporé lentamente en la cama, miré la habitación. Todo estaba igual que siempre, silenciosa, inmóvil, pero yo ya había tomado una decisión. Esa noche no dormí. Al día siguiente comencé a empacar. No pregunté, no investigué, no quise saber más, porque ya sabía lo suficiente. Sabía que había lugares donde uno no pertenece, por más normal que parezcan desde afuera. Me fui. No hice rituales, no dejé objetos, no miré atrás. Y desde entonces, jamás volví a despertar con una figura al pie de mi cama. Jamás volví a ver sombras que no correspondieran a nada. Jamás volví a escuchar jadeos en mi oído al intentar dormir. No porque algo me siguiera, sino porque yo salí del lugar donde eso existía. La casa sigue ahí, la ciudad sigue ahí, la gente sigue entrando y saliendo. Yo no doy direcciones, no digo nombres, solo sé que hay lugares que no están vacíos, porque hay cosas que nunca debieron estar abiertas. Gracias por escuchar Sombras Reales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones.